que evidentemente ha sido organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Archivo General de la Nación y por parte del Instituto esta coordinación, bueno, agradecer de manera particular al comisionado Acuña, que es el responsable y el autor intelectual por parte del INAI que se haya celebrado este evento. Bienvenidos sean todos ustedes. Saludo también y agradezco la participación de los ponentes que nos acompañan en el desarrollo de esta mesa que se titula El acceso a documentos históricos confidenciales en México. A partir de la publicación, como ustedes saben, de la Ley Federal de Archivos el 23 de enero de 2012, en nuestro país ya se cuenta con un marco jurídico que regula, entre otros temas, los documentos históricos que pueden ser considerados como confidenciales, que es el tema propio de esta mesa. Y bueno, el debate se ha dado en torno a los archivos históricos, a partir de lo cual se consigna este marco jurídico y sean en lo específico considerados como confidenciales y también evidentemente con relación a la forma en que las personas pueden tener acceso a este tipo de documentos. Quisiera traer a colación el ya multicitado artículo 27 de la Ley de Archivos, que estipula que los documentos históricos pueden ser susceptibles de ser clasificados como confidenciales en función de lo que dice la Ley Federal de Transparencia para la Información en General, en cuyo caso conservarán esa calidad por un plazo de 30 años o bien 60 cuando se trate de datos personales que pudiesen afectar en su vertiente de protección de datos sensibles a su titular, que evidentemente conlleva algún riesgo grave para o bien cuando su utilización indebida puede ser discriminatoria. Por otro lado, la Ley Federal de Archivos nombra el acceso a los documentos históricos confidenciales y es preciso decir que serán los propios archivos quienes, las unidades responsables, definirán el procedimiento específico para tal efecto, lo que ha generado mecanismos distintos según los criterios de cada uno de los archivos históricos de las dependencias. En efecto, la Ley de Archivos especifica que las personas pueden acceder a los documentos históricos confidenciales cuando sean utilizados en una investigación relevante para el país, cuando el interés público es mayor a la invasión de la privacidad, si su acceso beneficia al titular de la información o es solicitada por un biógrafo autorizado. No obstante, el hecho de que no esté definido un procedimiento de acceso homologado y que se haya generado la posibilidad de clasificar como confidencial la información histórica, ha generado inquietudes en sectores de la sociedad, quien por su trabajo académico profesional acuden a estas fuentes de información para cumplir con su responsabilidad y se ha considerado incluso que los archivos históricos no deberían de ser confidenciales y en consecuencia permitir su acceso con mayor libertad. Y bueno, esta mesa es importantísima porque como parte de las tareas que tiene el Instituto Nacional y que aquí muchos de los que están y nos acompañan en el panel, pues fueron arduos promotores de lo que se estableció en su momento en materia de archivos de la Ley General de Transparencia. Y uno de los principios que se defendió hasta los últimos días previos a su aprobación era precisamente la prevalencia de la Ley de Transparencia, de la Ley General, sobre otras materias de clasificación, tanto información reservada y como confidencial. Me parece que no fue la redacción, como desearíamos, la más afortunada, sin embargo, sí quedó dentro de la exposición del dictamen y ya a la letra de la propia Ley General, en el artículo 100, que se estableció el principio de prevalencia de la Ley General sobre causales de reserva o información confidencial sobre otras leyes. Y también se estableció como un principio de excepción al principio de consentimiento de información confidencial aquella información cuya materia se encontraba en fuentes de accesos públicos, como es el caso del archivo histórico. Pongo a colación estos elementos porque uno de las propuestas o de los avances era precisamente que los marcos normativos secundarios específicos evitaran clasificar indebidamente o previa información de carácter confidencial y reservada. Creo que es un punto que
Evidentemente la ley de archivos fue de 2012, donde se establecieron estas bases, pero bueno, la ley general fue aprobado, publicado el 4 de mayo, entrado en vigor el 5 de mayo, y que creo que es un elemento que podemos traer, si así lo consideran nuestros panelistas, a discusión por quizá encontrar una interpretación que pudiese ser en sí misma contradictoria, pero bueno, lo dejo a la reflexión de los panelistas, y agradecer en primer término siempre el gusto de presentar a la doctora Jacqueline Pechart. Ella es licenciada en Sociología por la UNAM, maestra en Ciencias Políticas por esta misma universidad y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Es profesora de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios. Se ha desempeñado como profesora investigadora en el Colegio de México y como investigadora visitante en el Centro Wilson de Washington, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue consejera electoral del IFE y comisionada del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, organismo el cual presidió, y todos los que estamos involucrados en este tema, pues ha sido siempre un reconocimiento su labor en los temas de transparencia. Asimismo, integró el Alto Consejo para la Transparencia de los Programas Sociales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es autora de diversos libros y artículos sobre democracia, procesos electorales, cultura política y transparencia, entre temas afines. Actualmente es investigadora de la unidad de posgrado de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenida, Jackie, siempre es un gusto tenerte en casa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De veras es un placer para mí estar aquí. Quiero dar las gracias en primerísimo lugar a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y al Archivo General de la Nación por la oportunidad de estar aquí, pero sobre todo quiero agradecerle a la doctora Isa Luna que me haya invitado aquí a platicar sobre lo que nos pidieron que platicáramos el día de hoy en esta mesa, que son los procedimientos concretos para acceder a documentos históricos que tienen datos confidenciales. Quiero decirles que uno de los temas más complicados para hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la información es ese tema en el que se encuentran dos diferentes derechos fundamentales en posible conflicto. Y cuando hablamos de archivos históricos con datos personales confidenciales, lo que tenemos es justamente, por un lado, el archivo histórico, que es por esencia un archivo público y que todas las personas debemos tener acceso a eso que es la memoria institucional de nuestro país. Por otro lado, esos archivos con mucha frecuencia tienen datos personales confidenciales, y entonces ahí viene justamente la tensión, la colusión entre cómo privilegiar a cuál de los derechos, la protección de los datos personales confidenciales o el acceso a la información, particularmente en el caso de un archivo histórico. Desde 2003, en que se emitió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que estaba muy claro es que todas las entidades y dependencias que conformaban la administración pública gubernamental, y entre ellas estaba desde luego el Archivo General de la Nación como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pues obviamente era un sujeto obligado por la Ley de Transparencia, y por lo tanto el derecho para acceder a información del archivo pues estaba abierto, y el procedimiento, que es de lo que quiero hablar un poco, para acceder a los documentos del archivo, pues seguía efectivamente el mismo procedimiento para acceder a la información, lo que estaba todavía en la Ley Federal de Transparencia, que está entre los artículos 40 y 48, el procedimiento de acceso a la información pública. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta a medida que iban llegando solicitudes de información y que había respuestas del Archivo General de la Nación, era que había dos grandes tipos de archivos en el propio Archivo General de la Nación. Por un lado eran
pues el archivo administrativo, es decir, sobre la administración de la entidad Archivo General de la Nación, si todo lo que tiene que ver con pues los recursos en que se gastan, el personal que se tiene, etcétera, lo que es propiamente la administración del archivo, y por otro lado el gran acervo histórico. Y sin embargo no había ninguna precisión en la ley para distinguir cómo se accedía, bajo qué procedimiento, a un tipo de información, a la propiamente administrativa o pues a lo que era el gran valor histórico que resguardaba el archivo, que eran esos documentos históricos. Entonces yo les diría que a pesar de que en 2005 entre el Archivo General de la Nación y el Instituto entonces Federal de Acceso a la Información se establecieron una serie de lineamientos para administrar, conservar, depurar los distintos archivos en general, los archivos administrativos, pues lo que no teníamos era una claridad sobre cómo tratar estos dos distintos tipos de archivos que estaban dentro del propio Archivo General de la Nación. Entonces yo les diría que la verdad es que lo resolvimos por la vía de las resoluciones a recursos de revisión que recibía el IFAI. Es decir, fue a partir de una discusión en el pleno del IFAI sobre cómo tratar solicitudes de información sobre el acceso a los archivos históricos, porque parecía como muy fácil que yo, siendo un historiador, pues yo le decía al archivo, oye, pues yo quiero del ramo de presidentes del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, pues que me des la información relativa a X, ¿no? Y entonces esto implicaba pues no acceder a los documentos propiamente de la administración del archivo, sino hacer realmente una búsqueda que es propia del investigador en un archivo histórico. Entonces, lo que determinamos por la vía práctica de las resoluciones fue que no podía accederse por el mismo procedimiento establecido en la Ley de Transparencia a documentos de valor histórico. Es decir, que el documento de valor histórico estaría regulado por los propios procedimientos que establecía el archivo. Es decir, por supuesto que el acceso era un acceso abierto a cualquiera, no había restricciones para el acceso, pero lo que sí es que tenía que ser un acceso directo. Es decir, tenía que acudirse al archivo como siempre se ha acudido a los archivos históricos, tener acceso a los documentos. Es cierto, se puede pedir la reproducción de un documento y pagar por esa reproducción en el archivo histórico, pero entonces quedó claramente por esta vía de resoluciones definida la diferencia entre acceder a la documentación, digamos, del día a día del archivo y la documentación de valor histórico. ¿Qué pasó cuando finalmente después, 10 años después de que se hubiera promulgado la Ley Federal de Transparencia, finalmente, después de muchas luchas, se logró la emisión de la Ley Federal de Archivos? Y entonces con esta Ley Federal de Archivos, su propia exposición de motivos señala que el objetivo era armonizar la protección patrimonial de los documentos, es decir, el patrimonio histórico de México de los documentos, pero al mismo tiempo garantizar el acceso permanente y seguro a los mismos. Entonces lo que se requería era un ordenamiento legal para regular adecuadamente la administración y difusión de los archivos públicos, incluso de los archivos privados que están también resguardados en el propio Archivo General de la Nación. Entonces lo que venía a hacer la ley era complementar a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, regulando la administración de archivos para sobre todo asegurar que la memoria institucional de valor histórico estuviera preservada para ser conocida por cualquiera que así lo solicitara. Entonces, el problema con los datos personales confidenciales que se encuentran en archivos históricos era que hay esta tensión, ¿no? Por un lado, el archivo histórico es público, pero por otro lado, cuando hay datos personales, incluso aun cuando son documentos históricos, hay veces que los datos todavía se refieren, los datos personales, a personas vivas o personas cuyos familiares, ¿no?, pues pueden verse afectados si se da a conocer parte de la información que está en ese documento, que es de riqueza histórica, pero al mismo tiempo que pudiera generar algún tipo de daño, algún riesgo
para las personas, si todavía estaban vivas, o para sus parientes, digamos, directos. Entonces, lo que se planteaba aquí era qué hacer con estos archivos que tenían datos personales. Como ya dijo la comisionada Arely Cano, pues efectivamente lo que hizo la ley de archivos fue establecer con claridad cuál era el periodo de reserva de la confidencialidad de estos archivos, 30 años regulares y 70 años cuando la información es sobre datos sensibles. Y entonces, una vez que pasa este periodo, entonces ya se puede acceder de manera plena a los archivos históricos. ¿Cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento es que la dependencia o entidad que tiene un documento que ya se identifica con valor histórico, pero que tiene datos personales, tiene que resguardarlo la dependencia, entidad o el poder público respectivo, lo guarda justamente porque en el momento en que llega al archivo histórico, pues ya es un archivo público. Entonces lo resguarda para proteger esos datos personales y una vez que concluyan los 30 o 70 años, entonces ya se puede transferir al Archivo General de la Nación o al archivo histórico respectivo, porque hay dependencias que tienen su propio archivo histórico. Entonces esto quedaba más o menos ya establecido con la Ley Federal de Archivos, ya digamos que reguló de manera muy clara algo que se hacía en la práctica, pero les digo a partir de resoluciones muy prácticas. Entonces, lo que después se logró con el reglamento de la Ley Federal de Archivos es que ya se establecieron lineamientos, lineamientos puntuales para conservar esos archivos históricos, porque también pues había casos en donde antes de que apareciera la Ley Federal de Archivos, pues había dependencias que habían enviado documentos de valor histórico, aun cuando tuvieran todavía datos personales confidenciales que debían de resguardarse. También en el caso de dependencias o entidades que, por ejemplo, no tienen pues la suficiente tecnología o la posibilidad de resguardar los archivos durante los 70 años, pues le piden al archivo histórico respectivo que sean ellas las que los resguarden. Es decir, sí está previsto tanto en la Ley Federal de Archivos como en el reglamento de la Ley Federal de Archivos cuál es el procedimiento para la preservación de los archivos con datos confidenciales para garantizar que eventualmente lleguen a ser plenamente públicos en el Archivo General de la Nación. Cada dependencia debe de registrarlos en un catálogo de disposición documental que deberá ser avalado por el propio Comité de Información. Es decir, aquí es donde se ve muy clara la confluencia entre el trabajo del Archivo General de la Nación y el trabajo del Instituto Nacional de Acceso a la Información. No voy a decir cuáles son los casos en donde el IFAI como autoridad, que es la garante del acceso a la información, puede en algún momento decir que hay una excepción para acceder a estos datos confidenciales que deberían de estar protegidos 30 o 70 años, dependiendo del nivel de sensibilidad de los datos, sino que el INAI puede en un momento dado decir se puede aplicar la excepción cuando ya se dijo, cuando hay una investigación, cuando hay un estudio de carácter estadístico o cuando es en beneficio de alguno de los titulares de la propia información, alguna de las 4 causales a las que ya se refirió la comisionada Arely Cano. Entonces, este procedimiento que le toca al Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues es el verdaderamente importante, ¿no? Es decir, no cerrar a los estudiosos e investigadores, básicamente históricos, la posibilidad de acceder a información confidencial que está en archivos históricos, que está impedida a cualquier persona para acceder a ellos, pero que en el caso de que se pueda identificar que hay efectivamente un interés de estudio, de análisis de valor académico, histórico, científico, en esos casos el IFAI hace un procedimiento y fíjense, es el mismo procedimiento de cualquier recurso de revisión. Es decir, se pide a la entidad, quiero acceder a este documento histórico. Yo quería tratar 2 casos interesantes, pero me da tiempo de tratar aunque sea uno. Uno que considero importante, se le pide a la Secretaría de Salud los libros de registro de expedientes clínicos del Fondo del Manicomio General
el que fuera la Castañeda desde su creación de 1910 hasta que se cerró la Castañeda en 1968, y lo pide un investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Va al archivo, va a la Secretaría de Salud, que todavía lo tenía porque no habían concluido los 70 años, siendo documentos pues obviamente de carácter de información psiquiátrica, ¿no?, de los enfermos que habían estado en el manicomio. Entonces era información sensible, es decir, todavía la tenía la Secretaría de Salud, y entonces se le pide la información y dice, pues yo te puedo dar solamente de los años que ya pasaron los 70, es decir, en 1910 hasta el 43, esta solicitud fue de 2013, entonces te puedo dar eso, pero la segunda parte no te la puedo dar, los últimos documentos sobre del 43 al 68 no te los doy porque esos todavía están, digamos, reservados como confidenciales porque no han pasado los 70 años. Viene la persona, hace su recurso de revisión ante el IFAI entonces y les dice, oigan, es que yo los quiero para un estudio en donde yo quiero ver pues cuáles fueron la identificación de las enfermedades, cómo fueron los tratamientos, cuál fue el resultado de esos tratamientos, es decir, una investigación sobre lo que se hacía con los enfermos psiquiátricos en este manicomio, y entonces el IFAI analiza pues qué dice la ley de transparencia, qué dice la ley de archivos, qué dice sobre los archivos históricos confidenciales, y entonces resuelve que aplica la excepción y que se puede dar acceso, ¿sí?, dado que la persona estaba claramente identificando que era un trabajo e incluso presenta pues todo su protocolo de investigación que iba a hacer, pero también lo interesante es que hay una carta en que se compromete el investigador a anonimizar los datos cuando publique los resultados de su investigación para garantizar que las personas que estaban involucradas con esas enfermedades y los tratamientos pues no estuvieran justamente a la luz pública. Entonces este es un caso, creo que es pues que ilustra de qué manera hay una suerte de colaboración, y que yo espero que que si algún día se logra emitir es cierto, se emite la Ley General de Archivos, pues se pueda efectivamente pues mantener este asunto de colaboración y garantizar que quienes trabajen con archivos históricos de datos y con datos confidenciales pues puedan efectivamente acceder a estos datos dependiendo del trabajo que van a hacer. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a la doctora Jacqueline por este recorrido en cuanto a su experiencia en la aplicación obviamente de la Ley Federal de Transparencia y poder separar evidentemente esta información de carácter administrativa con la información que es propia y sustantiva del Archivo General de la Nación. Y bueno, quién más que pues ilustrarnos con un caso muy específico donde pudiesen converger estas dos materias. Y la verdad pues que da pauta a que en esta situación se haga realmente una revisión de impacto normativo, no solamente de la Ley General de Archivos, sino que va a implicar pues todo el contexto que nos obliga a converger los derechos de acceso a la información con la parte de memoria histórica del país, que es uno de los objetivos que trae propiamente la Ley General de Archivo. Bueno, enseguida doy el uso de la palabra a la licenciada Aurora Gómez Galbarriato. Ella es licenciada en Economía, maestra en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctora en Historia por la Universidad de Harvard. Fue profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, profesora visitante de David Rockefeller Center para Estudios de América Latina en la Universidad de Harvard. En el ITAM también se desempeñó como profesora e impartió cursos en el Colegio de México. ¿Sí? ¿Sí es así? Sí, perfecto. Entre los cargos que ha desempeñado están el de ser integrante del Consejo Editorial de Investigaciones en Historia Económica en Madrid, España, secretaria general de la Asociación Mexicana de Historia, Economía y de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Historia Económica, y es directora de Archivo General de la Nación. Es autora de libros y numerosos artículos sobre organización y el desarrollo económico de México, las transformaciones económicas y sociales que generaron la Revolución Mexicana, y ha participado en el rescate, preservación y documentación de archivos.
Bienvenida, licenciada Aurora, y pues su voz es determinante en estas reflexiones que estamos haciendo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al INAI, a la AGN, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y en particular pues a la doctora Mercedes de Vega y a la doctora Isa Luna, muchas gracias. Actualmente soy profesora investigadora del Colegio de México y como que nada más no estaba en el, por si en la currícula, sí, era un poquito atrasada. Bueno, pues lo que yo quisiera, de lo que quisiera hablar es, pues ahora sí como del problema que estamos viviendo en cuanto al acceso a archivos confidenciales históricos y un poco hacerles pues la historia de cómo veo que hemos llegado acá. Cuando se publicó la Ley Federal de Transparencia en el 2002, esta ley protegía los datos personales, pero no ponía un límite a esa protección de datos personales, un límite de tiempo, digamos. Es decir, a partir de dicha ley, uno podría incluso considerar que tenía que proteger los datos personales de los documentos de Inquisición, porque en realidad esos sí que son confidenciales sensibles, ¿no? Entonces, realmente fue a partir de acuerdos con el IFAI que empezamos a resolver cómo dar acceso a los archivos históricos, y eso no fue sin problemas, porque digamos, claramente documentos tan antiguos como los de la Inquisición pues ya se daba acceso abierto, pero legalmente estaban realmente en una especie de… todos los documentos que tenían datos personales en un espacio en el que no era muy claro legalmente que procedía. En el tiempo que yo fui directora del Archivo General de la Nación, en particular tuvimos problemas por ejemplo, relaciones exteriores, donde hay documentos de migración que eran bastante recientes con datos personales, en los archivos de salud, como el de la Castañeda, o en los documentos del INEGI, por ejemplo, de censos, ¿no? Y realmente sí es importante considerar este tipo de archivos y de fondos documentales, porque lo que empezó a ocurrir, por ejemplo, en el INEGI, es simplemente, como tienen datos personales, los documentos, los manuscritos del presidente Vicente Fox, se transfirió al Archivo General de la Nación 2 fondos documentales de Dirección Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales en noviembre de 2001, pues con información muy importante, de acuerdo como se llamó ese acuerdo, es acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia de delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado. Digamos, esta es una información políticamente importante que se transfería del CISEN. Si bien los documentos que se transfirieron a la AGN llegaban hasta 1985, van, digamos, como de 1940 y tantos a 1985, y en 85 fue donde se creó el CISEN, o sea, no son documentos del CISEN. Esos documentos, cuando llegaron a la AGN, pues había toda una complicación sobre cómo ofrecer acceso a ellos, porque tienen datos personales, sobre todo una vez que se publicó la ley de transparencia. También con un acuerdo con el IFAI se resolvió dar acceso, y con el CISEN, dar acceso a ellos a partir de solicitudes de información al IFAI, y después se armaban como expedientes en los que se tachaban los datos personales, y eso es lo que se le entregaba al investigador. Ahora, eso representaba, por un lado, mucho trabajo de estar revisando y tachando lo que se llama testar esos documentos, y por otro lado, muchos de estos documentos eran realmente antiguos, o sea, estábamos haciendo este procedimiento para documentos, digamos, de Lombardo Toledano,
tachando el teléfono Ericsson 3428, que no tenía caso, ¿no? Entonces, realmente también era importante poner un periodo a partir del cual eso ya no se tuviera que hacer, ¿no? Y eso es lo que se refleja en el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos, y ahí yo creo que hay como dos cuestiones clave a las que quiero dedicar estos últimos minutos. La primera es, ¿son confidenciales o confidenciales sensibles? Y bueno, la ley define claramente que confidenciales sensibles, que son los que tienen un periodo de guarda de 70 años, son aquellos que tocan la esfera más íntima de la persona por la cual podría ser discriminada. Realmente ahí el tema, como un tema clave, es si defines series documentales como sensibles o como confidenciales o como confidenciales sensibles, y quién lo define y si hay manera de ir a alguna instancia para que pueda como ver, ¿no?, si tiene sentido o no. Y esto lo digo porque mucho del problema que ha ocurrido, bueno, en su momento, en cuanto a estos fondos, realmente cuando yo estaba como directora de la AGN, determinamos que estos fondos eran confidenciales, pero no confidenciales sensibles. ¿Por qué? Porque no tienen información de salud, de preferencias sexuales, de cuestiones de ese tipo. No, dicen si fulanito fue a dar un discurso en un meeting, cuestiones de ese tipo. Ahora, muchos fondos pueden tener algún documento que tenga información sensible, confidencial sensible. Lo que decidimos en su momento es que a todos los investigadores de la AGN les íbamos a hacer firmar una responsiva de que en caso de encontrar este tipo de información en algún documento, ellos eran responsables de no publicarla, esa información, de modo que se pudiera identificar a la persona. Porque esto puede ocurrir no solo con ese fondo, con estos fondos que están en Galería 1, sino también con los de Presidencia o con muchos otros, en donde podríamos encontrar un documento con información confidencial sensible. Ahora, para un archivo es imposible clasificar documento por documento. Tiene que ser series, tiene que ser fondos y tienes que tener algo que te ayude en el caso de que sí pudiera haber algo sensible, pero es como la mayor parte de los documentos. Entonces, realmente aquí la cuestión es cómo identificamos ese grueso de los documentos en esas series, en esos fondos documentales, y pues ahí puede haber diferencia de opiniones, pero lo que sí es importante es que considero que es el INAI la instancia que eventualmente podría definir, no documento por documento, el dar acceso a la información de ese digamos, a una persona que quiere ver un fondo clasificado como confidencial sensible en una resolución particular, sino, y esto lo pienso en términos de la ley que está por venir, sino realmente que sea una instancia que pueda argumentar que un fondo es confidencial, pero no es confidencial sensible, ¿no? Ahora, eso me parece clave, eso me parece que es algo que debería de estar en la próxima ley. En el reglamento a la Ley Federal de Archivos, en el que yo participé, había un artículo que al final ya no apareció en el reglamento. Ese artículo decía: las series que contengan documentos históricos confidenciales cuya fecha de creación aún no cumple los 30 o 70 años respectivos, de conformidad con el artículo 27 de la ley, y que ya se encuentren en un archivo histórico, serán identificados por el propio archivo histórico. En los casos que exista duda sobre el carácter confidencial de la información, el Instituto, previa consulta, determinará la naturaleza de la misma. Ese artículo nos hizo falta en el reglamento y hace falta para definir este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque
como les digo, por ejemplo, en esos fondos de Dirección Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales, no es el CISEN el que los transfirió a la AGN. Esos se transfirieron por un acuerdo presidencial y tampoco es el CISEN el productor de esos documentos. Esos documentos los produjeron otras instituciones anteriores al CISEN. Entonces, hoy día el CISEN no tendría por qué opinar sobre si esos son confidenciales o si son confidenciales sensibles, sino el Archivo General de la Nación. Y si hubiera discusión sobre eso, pues tendría que ser el INAI el que lo evaluara. Esa es realmente lo que estaba previsto y lo que se ha complicado. Y déjenme decir que la complicación más grande no es una cuestión de la ley, no es una cuestión del artículo 27 ni del reglamento. La cuestión más importante es que desde que se transfirieron estos fondos a la AGN, el CISEN se vino con ellos. Y desde entonces el AGN no ha podido sacar a personal del CISEN de la administración de esos fondos. Y eso no está en ninguna ley y ni en ningún reglamento. Muchas gracias. Gracias, licenciada Aurora, por estas reflexiones, y la verdad es que vamos a tomar nota porque eso lo podemos también cubrir muy bien en los marcos normativos que siguen, como es la propia Ley General de Archivos y la propia Ley Federal de Acceso, que todavía nos falta por impulsar ante el Congreso de la Unión. Enseguida daré el uso de la voz a Justine. Ella es licenciada en Historia por la Sorbona, realizó la maestría en Periodismo y Técnicas de la Información de la Universidad de Estrasburgo. Desde 2004 hasta 2007 ejerció el trabajo de periodista en Radio Francia y en varios periódicos. Desde 2007 se integró al equipo de Fundar y actualmente es coordinadora del área de transparencia y rendición de cuentas. Bienvenida, Justine. Muchas gracias, gracias al INAI, al Archivo General de la Nación y al Instituto de Jurídicas de la UNAM, a Isa Luna, para la invitación a Fundar, a participar a esta mesa. Primero quiero ofrecerles una disculpa a nombre de Aide Pérez, la directora de Fundar. A causa de asuntos personales no ha podido estar presente y me pidió reemplazarla. Y entiendo perfectamente el enfoque técnico de la discusión, pero me gustaría también abordar este tema desde el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad. Hace una semana estudiantes del INA y de la UNAM se reunieron con nosotros en Fundar justamente para compartirnos una situación preocupante. Me parece importante contarles lo que nos plantearon sobre justamente la consulta, ¿no?, del Fondo Documental de la Dirección Federal de Seguridad, resguardado en la Galería 1 del Archivo General de la Nación. En las palabras de uno de los investigadores, nos contó justamente sobre el proceso a estos archivos históricos confidenciales. Hasta el año pasado, el procedimiento general de consulta del fondo era el siguiente: el usuario se registraba en el centro de referencias del Archivo General, en donde llenaba un formulario estipulando tema y periodo de consulta. Después era conducido por personal del CISEN, justamente, por personal del Archivo General, en la Galería 1, y ahí comenzaba el trato directo con personal del CISEN, justamente como bien mencionó Aurora Gómez. Quienes son encargados del fondo documental. Una vez que se le exponía al personal del CISEN el tema de la búsqueda, ellos realizaban una primera revisión para saber si se contaba o no con información. De existir esta información, se entregaban tarjetas informativas, que son la primera puerta de acceso en las que se encuentra resumida información recogida por los agentes del dicho fondo. Después, si resultaba de interés, se solicitaban los expedientes, que en las tarjetas son referidos, y si en esos expedientes, a juicio del servidor público, se encontraban datos personales, se pedía que el usuario realizara una solicitud por el portal Infomex de acceso a la información pública gubernamental para generar una versión pública.
Este procedimiento, cuenta el investigador, ya no está siendo respetado. Hoy no es posible acceder de manera directa a las fichas ni a los documentos originales, contengan o no datos personales, y las versiones públicas ya no son testadas por personal del Archivo General, sino por servidores públicos del CISEN. Y en efecto, creo que desde enero del 2015 toda la información de este fondo se debe pedir vía solicitudes de información, de acceso a información. Llevamos entonces casi 6 meses sin que estudiantes, investigadores, periodistas, usuarios de este fondo no puedan consultar directamente estos archivos, no pueden acceder a estos archivos históricos porque caen en la definición justamente de archivos confidenciales, archivos históricos confidenciales. Y la preocupación es general. Hace unos meses más de cientos de estudiantes, investigadores, profesores firmaron una carta justamente que mandaron al secretario de Gobernación. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos llegado a que justamente archivos de la Guerra Sucia sean casi imposibles de consultar, archivos cuyo contenido es de interés público, contenidos fundamentales para nuestra memoria colectiva, para nuestro derecho a la verdad, para reconstruir hechos del pasado con el objetivo de que estos graves acontecimientos, violaciones a derechos humanos no vuelvan a suceder hoy en día? Déjenme recordarles que, según la UNESCO, los archivos son medios esenciales para la rendición de cuentas y, por ende, para el buen gobierno. Forman el depósito de la memoria individual y colectiva. Son indispensables para comprender el pasado de las sociedades y de los individuos, y proporcionan datos susceptibles de servir de guías para las orientaciones y acciones tanto actuales como venideras. En las mesas pasadas se han hablado del proceso ya complicado en el cual se debe de acreditar el interés para que un investigador pueda acceder a los archivos históricos, y en los casos de estos archivos históricos confidenciales de la Galería 1 de este fondo, el proceso es aún más cerrado. Hoy en día, la manera de poder pretender acceder a una versión pública de estos archivos es vía solicitud de información. Entonces, ¿cómo hemos llegado a una situación paradójica en la cual pedir información vía Infomex, una de las herramientas fundamentales para el ejercicio del derecho de acceso a la información en México, es sinónimo de opacidad y de desconfianza? Creo que esta situación es posible porque justamente existe un entramado legal lleno de contradicciones y de conflictos. Y solo voy a compartirles algunos. Primero, y se ha dicho también anteriormente, la tipología de archivo histórico confidencial, ¿no?, que apareció en la ley de archivo en 2012, el famoso artículo 27. Este concepto inédito de archivo histórico confidencial crea mucha confusión, peor aún, es un contrasentido, ¿no? En efecto, los archivos históricos por su naturaleza son fuentes de acceso público. Según la Ley Federal de Transparencia, en el artículo 18, no se considera confidencial la información que se halla en los registros públicos o en fuente de acceso público. Aquí viene justamente una contradicción. Abundando en este sentido, la misma Ley Federal de Archivos reconoce en su artículo 26 que la información de los archivos históricos no se podrá reservar. Segundo, justamente la naturaleza de este fondo. En el caso del fondo de la Galería 1, no estamos hablando de cualquier archivo, son archivos que están relacionados con violaciones graves, son relacionados con la Guerra Sucia. En su informe Derecho a la Verdad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que dentro de las obligaciones que los estados deben de adoptar para garantizar el derecho a la verdad, además de clasificar, sistematizar y preservar la información contenida en los documentos, deben hacer disponibles los archivos históricos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos. Señala que el cierre de archivos históricos genera un impacto negativo en la confianza de la ciudadanía y profundiza las secuelas de violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado. Tercero está el tema
de la prueba de interés público en el caso de los archivos históricos, y aún más cuando son justamente archivos, información que están ligados a este tipo de violaciones, prevalece justamente el interés público a conocer esta información sobre la protección de datos personales. En palabras de los investigadores con los que nos reunimos, nos contaron que lo que comparten justamente son versiones públicas testadas y en las cuales están testadas justamente también direcciones de instituciones públicas, nombres de empresas, municipios, nombres de funcionarios públicos. Entonces, ¿cuáles son aquí los datos personales que deberían de ser protegidos en estos casos? Y justamente en las mesas anteriores varios han sostenido que ninguno, entre otros artículo 19, cuando se trata de este tipo de archivos. Como lo pueden ver, el marco legal hoy en día ofrece justamente una multitud de contradicciones que ha permitido llegar a esta situación kafkaiana, y hay una buena noticia, que es que justamente uno de los pendientes con las reformas en materia de transparencia es la elaboración de la Ley General de Archivos. Creo que es una oportunidad para resolver, ¿no?, estos conflictos y acabar con la discrecionalidad y la opacidad que existe, creando un marco legal fuerte y garantista. Para esto me parece, desde Fundar nos parece muy importante que el proceso de elaboración de esta ley general sea abierto, participativo y plural, que se escuche las voces de los usuarios, de los investigadores, de los periodistas, de los expertos, para que justamente de manera colectiva podamos resolver estos conflictos y estas contradicciones que hacen imposible hoy en día un ejercicio pleno del derecho a la verdad en el país sobre asuntos graves del pasado. Gracias. Gracias, Agustín. Muy amable. Realmente tu intervención ha sido muy consistente y congruente con lo que manifestó en el primer panel el maestro Darío, de artículo 19, porque creo que es una preocupación totalmente válida desde la vertiente de acceso a la información. Estas otras consideraciones que ponen a la autoridad pues para revisar ante los retos que implican los nuevos marcos legales. Y la otra, ¿qué papel también vamos a jugar quien interviene en el Sistema Nacional de Transparencia, donde pues por justa razón y una relevancia importante pues está sentado el Archivo General de la Nación? Entonces, muy bien, los que no escucharon la intervención de Darío, realmente fuiste bastante clara y gracias, felicidades por estas aportaciones. Daremos el uso de la palabra al doctor Mauricio Merino, que le voy a hacer una súper brevísima de su referencia curricular. Profesor investigador del CIDE, actualmente es coordinador de la Red por Rendición de Cuentas y miembro del Consejo Académico del Archivo General de la Nación. Siempre es un gusto tenerte, Mauricio, gracias. Muchísimas gracias, comisionada, por la breve presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación a los comisionados que están ahora mismo en la sala. Gracias, Mercedes, por la invitación también a la mesa, y Saluna, gracias a todas y a todos por esta oportunidad. Yo creo que es una magnífica idea que se haya organizado este encuentro, este seminario, porque ya se ha dicho, no es necesario repetirlo, tenemos enfrente dos dificultades, dos desafíos que afrontar. El primero es un desafío de orden estrictamente legislativo, y yo diría que es el elefante en la sala, que es el hecho de que en este momento no tenemos ni siquiera un proyecto de Ley General de Archivos, cuando la Constitución ordenaba, la vulnerada y vulnerable Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordenaba que a más tardar en el mes de febrero tendría que haber estado aprobada por el Congreso de la Unión la Ley General de Archivos.
estamos en mora, estamos en falta flagrante, y me parece que también estamos en una falta cuando no se ha abierto hasta el día de hoy, gracias a este seminario y al pundonor con el que el Archivo General de la Nación y el INAI, acompañados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, están poniendo este tema hoy sobre la mesa. Entonces, yo no quiero dejar de mencionarlo, lo importante de todo este debate, en principio, aun cuando Justín lo presenta correctamente como una buena noticia, a mí me parece que esa es una buena noticia vista con un toque de optimismo, porque en realidad estamos frente a un desafío, y yo me atrevería a decir también, sin ponerle matices, ante una amenaza de que estas prácticas regresivas, estas culturas del arcana imperi que todavía prevalecen en nuestro país, pretendan oponerse a través del proyecto de la Ley General de Archivos a los avances, a los éxitos que la democracia mexicana ha venido construyendo penosamente, pero exitosamente, a través de la ruta del acceso a la información. Entonces, yo sí quisiera, digamos, hacer mención de este desafío y esta dificultad que hoy tenemos. No se ha completado la legislación, es muy importante advertirlo, hemos celebrado, y hay razones para ello, la promulgación de la Ley General de Transparencia, pero lo cierto es que la amenaza está vigente y la posibilidad de regresión está vigente. Todavía es posible que todo esto se eche por tierra. En segundo lugar, y para no repetir los argumentos que comparto, creo también que es oportuna esta mesa, pues en efecto por la polémica que se ha generado en torno de los documentos que están en la ya hoy famosa, mediáticamente hablando, Galería 1 del Archivo General de la Nación, y protegidos, como se ha dicho, por CISEN. A mí me parecería que tendríamos que recurrir, lo digo con toda sinceridad, no solo a esperar a que se haga una buena Ley General de Archivos o se genere el ambiente político y de debate público e intelectual suficientes para que la Ley General de Archivos en efecto acompañe de manera exitosa y progresiva a la de transparencia, sino que más bien tendríamos que ya estar echando mano de los instrumentos jurídicos que en este momento están a nuestra disposición. Y yo encuentro al menos dos entradas que me gustaría poner sobre la mesa, pues a debate, no como una afirmación tallada en piedra, simplemente como una interpretación entre todas las que se han dado. Como bien decía la comisionada Cano, una de las grandes batallas legislativas que se tuvieron durante la hechura y la liberación de la Ley General de Transparencia fue en efecto que la Ley General de Transparencia prevalecería sobre todas las demás leyes cuando las otras leyes se opusieran a la garantía del acceso a la información pública. Y también se estableció ya en la Ley General de Transparencia, como también se ha dicho ya, que la instancia definitiva e inatacable para tomar esas decisiones es esta casa, es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. No hay facultades del gobierno mexicano, a través del CISEN o de cualquier otra instancia, no tiene facultades para decidir si una información en última instancia debe mantenerse herméticamente cerrada. Para eso se creó un órgano autónomo, para eso se le dieron facultades a este órgano autónomo y para eso se promulgó la Ley General de Transparencia. Serán las y los comisionados, en mi opinión, quienes darán la última palabra sobre, en efecto, la confidencialidad de esa información que ha sido motivo de polémica pública y de cualquier otra que en su caso haya sido clasificada, reservada
por algún comité de transparencia en contravención a los principios y a la letra de la propia Ley General de Transparencia. Pero de otro lado, otra de las batallas que también se han dado y que afortunadamente prosperó fue mantener vigente el principio según el cual, que ya venía de la ley federal, no puede invocarse el carácter de reservado, estoy citando a la letra del muy conocido artículo 14, cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Esto, como ustedes recuerdan, se llevó también a la Ley General de Transparencia y quedó muy claro en la exposición de motivos de esta Ley General, por tanto, en la interpretación que el sistema jurisdiccional mexicano debe hacer sobre su contenido, que en efecto, cuando se presuma la violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, como es claramente el caso de la Guerra Sucia mexicana, pues no puede invocarse el carácter de reservado, y de invocarse por la instancia que ha decidido reservar esta información, tendría que ser revocado, esta es mi opinión, por el INAI, tendría que ser revocado sin tener que esperar a que se emita la Ley General de Archivos, venga como venga. Con estos dispositivos constitucionales y legales que hoy está en la mesa, si hacemos una lectura garantista y si queremos honrar el principio de máxima publicidad que ya está en la Constitución, y si de veras queremos poner a prueba la prueba de daño, entonces ya tenemos hoy, es mi opinión, los instrumentos jurídicos suficientes para actuar en consecuencia y desdecir por la vía legal a quienes pues se han opuesto al principio de máxima publicidad, a quienes se han opuesto a la salvaguarda de los derechos humanos por esta vía. Quiero añadir, para terminar, pues sí, que los archivos, venturosamente, creo yo, ya se están colocando en la discusión pública mexicana con el carácter y la importancia que siempre tuvieron, pero que nuestra cultura administrativa y aún política no les había concedido todavía. Ha costado mucho hacer entender que los archivos son la base del acceso a la información pública, que son la base de una buena gestión pública y que son también la base para la rendición de cuentas en el país. Y poco a poco se ha venido construyendo ya por lo menos esta convicción cada vez más amplia. Pero quizá no ha sido todavía suficientemente claro que los archivos también forman parte de la defensa de los derechos humanos. Tengo a la vista los principios de acceso a los archivos, son conocidos de todos ustedes, que el Consejo Internacional de Archivos ha emitido en el año del 2012 y que bueno, pues ha articulado a más de 190 países para precisamente darle la importancia que los archivos merecen. El sexto de estos principios dice precisamente que las instituciones que conservan archivos deben garantizar que las víctimas de graves crímenes del derecho tengan acceso a los archivos que contienen la evidencia necesaria para hacer valer los derechos humanos y para documentar las violaciones de los mismos, incluso, subrayo, incluso cuando esos archivos no sean accesibles para el público en general. En los propios principios aceptados por esta organización, el Consejo Internacional de Archivos, subrayan que en general los principios de archivos aceptados en todo el mundo hacen hincapié sobre el papel vital que el acceso a esa documentación tiene para el conocimiento de la verdad, de la determinación de la responsabilidad sobre las violaciones de los derechos humanos y, en su caso, para proteger el derecho de las personas que hayan sido vulneradas por el propio Estado en cualquier momento, ¿no? Obviamente, en cualquier momento incluye
por supuesto, el pasado. Aquí se ha dicho ya repetidamente por quienes han participado en este seminario, en estas mesas de deliberación, que es una deuda y es una vergüenza, se han utilizado ambas expresiones, del Estado mexicano, que no sea capaz de lidiar con su pasado, que no sea capaz de lidiar con los conflictos que en su momento dañaron el cumplimiento de los derechos humanos en México, porque al mismo tiempo mantener ese conflicto, como de hecho está sucediendo, vivo, no hace sino lastimar la consolidación de nuestro tránsito democrático, de nuestras prácticas democráticas. Es necesario, por lo tanto, creo yo, y con esto termino, de un lado, exigir cada vez con la voz más alta posible que se cumpla el mandato constitucional y se presente ya un proyecto de ley general de archivos. Pero al mismo tiempo y sin más demora, yo propondría a la mesa que se utilice el instrumental jurídico ya disponible, se convoque a las autoridades que ya están vigentes y se cancele toda opción de guardar secreto sobre temas tan delicados para la agenda democrática mexicana. Muchas gracias. Sí, muchas gracias al doctor Mauricio Morino, realmente, bueno, por sus aportaciones y reflexiones, y bueno, realmente siempre es importante no solamente contar con estos foros a propósito del Día Internacional hoy de los archivos, sino que esas reflexiones que se den pues realmente tengan un impacto hacia los actores políticos destinatarios. Generalmente lo que hace el instituto, y eso habría que verlo con las demás instituciones que auspician este evento, poder llegar a estas conclusiones o aportaciones o reflexiones a los legisladores, pues en esta discusión que se va a dar próximamente de las leyes en la materia de archivos. Y finalmente daré el uso de la voz a Freddy Maevach. Él es licenciado en Derecho con estudios de especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como abogado litigante y servidor público en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública y actualmente se desempeña como director de Asuntos Jurídicos del Archivo General de la Nación. Bienvenido, Freddy. Bueno, bienvenido, y realmente pues también es parte de esta organización. Claro que sí, muchas gracias a todos por estar aquí, por dar una parte de su tiempo para compartir también experiencias con relación a el acceso a los documentos histórico-confidenciales como son determinados precisamente en la Ley Federal de Archivos. Gracias a las personas que me acompañan en la mesa, la verdad es que me siento honrado de estar con ustedes. La presentación que se ha elaborado precisamente parte del objetivo que viene contemplado en el programa en cuanto a la descripción del procedimiento de acceso a los documentos históricos confidenciales y conocer los mecanismos de coordinación entre el AGN y el INAI. Hay que tomar en cuenta que en la materia están en el tema dos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6º constitucional y el derecho a la protección de datos personales contemplado en el artículo 16 también de rango constitucional. ¿Cuáles son los ordenamientos que en esencia van a regular este acceso a los documentos históricos confidenciales? Serían tres. El primero de ellos es la Ley Federal de Archivos, en lo que corresponde a los artículos 26 a 30 de la Ley Federal de Archivos, el reglamento de la Ley Federal de Archivos, el título tercero, de los artículos 14 a 18, sin olvidar de la Ley Federal de Archivos el cuarto transitorio y del reglamento de la Ley Federal de Archivos el tercero transitorio. Al efecto, después de la promulgación de la Ley Federal de Archivos, el entonces IFAI y el Archivo General de la Nación elaboraron un procedimiento para la atención de solicitudes de acceso a los documentos históricos confidenciales. Estos documentos, esta normativa puede ser consultada incluso en el portal del Archivo General de la Nación.
A grosso modo, ¿cómo está previsto este desarrollo de documentos históricos confidenciales? Cabe destacar que la ley hace referencia a lo que se entiende por documento histórico y dice que aquel que posee valores secundarios y de preservación a largo plazo, mientras que la información confidencial, en términos de la Ley General de Transparencia, es aquella que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y la Ley Federal de Transparencia señala que aquella entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados. En ese sentido, de la suma que estamos haciendo, documentos históricos e información confidencial, viene a resultar lo que en la ley se contempla como documentos históricos confidenciales. Ahí en la lámina hay una anotación en cuanto a no es aplicable el procedimiento de acceso a la Ley Federal de Transparencia, en razón de que, como lo comentaban ya en la mesa, el artículo 26 establece que el acceso a los documentos o a los archivos que obran en un archivo histórico, no solamente el Archivo General de la Nación, sino los otros archivos históricos de las instituciones, no va a ser conforme a la Ley Federal de Transparencia, sino en razón de los procedimientos que al efecto disponga cada institución, cada archivo histórico. Muy bien. Dentro del ciclo vital del documento, vemos que existen por lo menos dos transferencias. Una transferencia primaria que va del archivo de trámite de aquellos documentos que están en activo, que son consultados frecuentemente, y aquellos que ya son de consulta esporádica pasan a un archivo de concentración, mientras que aquellos documentos que tienen esas cualidades que ya comentaba de preservación a largo plazo van a ser materia de una transferencia secundaria a un archivo histórico. En ese sentido, después del archivo de concentración se va a definir un tema que es la disposición final, si se emite la baja documental o se hace la transferencia secundaria a un archivo histórico. La Ley Federal de Archivos, en su artículo 27, ya ampliamente discutido, hace el señalamiento de que qué pasa con aquellos archivos que tienen ese valor de preservación permanente, que contienen información confidencial. Hay que tomar en cuenta muy bien esto, que es información confidencial, no otro tipo de información. Bueno, pues en este sentido nos dice que tratándose de datos personales van a ser los 30 años y aquella que afecte la esfera más íntima de su titular van a ser 70 años. Lo que preceptúa la ley es que no se haga la transferencia a un archivo histórico en tanto no pasen esos periodos, que se resguarde el documento o la información en los archivos de concentración. Este tema hay que tomarlo en cuenta, que si bien está plasmado en una ley federal de archivos, a título personal consideraría que no corresponde los periodos de preservación a una ley de esta índole, debería de estar regulado en una ley de transparencia. Muy bien, pero ¿qué pasa con la documentación que está en un archivo de concentración y que debe de ser resguardada por esos 30 o 70 años? Hay que tomar en cuenta que no se trata de expedientes ni de archivos completos, dice documentos históricos confidenciales, aquellos que contienen esa información. Muy bien, el Archivo General de la Nación no deberá de recibirlos, con algunas excepciones. Señala precisamente que los sujetos obligados que no cuenten con esas capacidades para resguardar los documentos durante todo ese periodo, podrán solicitar al Archivo General de la Nación que éste los reciba, pero los va a recibir y no van a formar parte de su archivo histórico, precisamente por esa contradicción que se ha referido. Un archivo histórico es de acceso público y no puede restringir el acceso a documentos. En este caso, ¿qué es lo que continúa la ley? Como podemos ver en esta lámina, hace referencia al tipo de información que debe ser preservada y que debe ser protegida por 30 o 70 años. Por 30 años vamos a considerar aquella que es personal, mientras que aquella sensible o que afecte la esfera más íntima, son casos muy contados, no son todos los casos la que debe ser resguardada de manera celosa durante el término de 70 años. Vemos que será origen étnico, racial, características físicas o morales o emocionales, vida afectiva o familiar, domicilio particular, número telefónico particular, patrimonio ideológico, opinión política, etc.
son unas ciertas porciones de información que no debe de ser proporcionada a cualquier persona en tanto no se cumpla con ese periodo. ¿Qué procedimiento se debe de seguir para el acceso a este tipo de documentos? Bueno, los documentos que están en un archivo histórico seguirían 2 procedimientos. El primero, como les comentaba, el artículo 26 de la Ley Federal de Archivos establece que el procedimiento será conforme a aquel que determine el archivo. En el caso del Archivo General de la Nación, en 2010, se emitieron unos lineamientos generales de conducta al interior del Archivo General que establecen la forma en que los investigadores o el público usuario va a tener acceso a los documentos. En este caso, la consulta debe ser directa. Deberán de acudir al Archivo General de la Nación y ahí solicitar en el centro de referencia su credencial y todas las circunstancias que están previstas precisamente en este lineamiento. Pero ¿qué pasa cuando se identifican documentos con información confidencial? La ley lo que establece es que el tratamiento de esta información deberá ser conforme a la Ley Federal de Transparencia. Y como ya se comentaba aquí, se hará la solicitud de acceso a la información y hay que tomar en cuenta un punto, me gustaría hacer hincapié en esto. La ley lo que dice va en el sentido de que como la información o esos documentos históricos confidenciales no son transferidos a un archivo histórico, quien se responsabiliza del tratamiento de esta información es la unidad administrativa responsable de la elaboración de estos documentos, no es el archivo histórico. En razón de esto, es que si llegara a una solicitud de acceso a la información, quien la debe de atender es la unidad administrativa responsable de esa elaboración. Y por tanto, si no estuviera conforme con la respuesta que le otorgara el solicitante, pudiera impugnarla a través de recurso de revisión. Caso distinto está en el artículo 4º transitorio, que hace referencia a los documentos o a la información histórica que fue transferida a los archivos históricos, no solamente al Archivo General de la Nación, antes de la entrada en vigor de la Ley Federal de Archivos. ¿Qué es lo que debe de ocurrir? El solicitante puede ingresar una solicitud directa al archivo histórico, al Archivo General de la Nación, es orientado, se orienta al archivo, orienta al solicitante respecto del sujeto obligado responsable de la información para que el titular de la unidad administrativa, como refería, realice la transferencia, que realizó la transferencia, sea quien conteste la solicitud. Se registra la solicitud en Infomex, se asigna número de folio. Este punto es importante y es el segundo de los objetivos que tenía la mesa, y es los mecanismos de coordinación entre el INAI y el Archivo General de la Nación. Tanto para aquellos asuntos que se encuadran, esos documentos que se encuadran en el 4º transitorio, como los del artículo 27, el archivo histórico o el Archivo General de la Nación de ninguna manera puede determinar o puede hacer esa ponderación en una colisión de derechos de datos personales o acceso a la información. A quien le correspondería eso sería al instituto o al INAI en este caso. Incluso, como se comentaba, la propia ley en su artículo 30 refiere que quien decide en definitiva si se da acceso a la información confidencial va a ser el instituto. Incluso el artículo 3º del reglamento de la Ley Federal de Archivos, se los leo, el 3º transitorio, señala en su segundo párrafo: en los casos que exista duda sobre el carácter confidencial de la información, el archivo histórico que corresponda consultará al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, quien determinará la naturaleza de la misma. Es decir, el instituto le corresponderá hacer esa maximización y armonización, o como señala Robert Alexis, el juicio de proporcionalidad, para determinar cuál de estos derechos debe de prevalecer uno sobre el otro. Pero creo que en la próxima mesa vendrá una persona experta en ese tema que la verdad sería bueno aprovechar para resolver esas dudas. Bueno, me estoy quedando corto ya en el tema y estoy a su disposición para cualquier consulta que quieran hacer o cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Freddy, por esta referencia normativa de procedimiento, de cómo ustedes también, desde el punto de vista también institucional, llevan a cabo esas atenciones de acceso a la información. Daré
2 minutos para desahogar unas preguntas que han llegado y una última consideración en el orden en que fueron presentados nuestros panelistas. Doctora Jacqueline, por favor. Gracias. Pues hay una pregunta anónima que dice: ¿cuál es el concepto de archivo histórico? Bueno, pues el concepto de archivo histórico está claramente establecido en la Ley Federal de Archivos, pero pues es el conjunto de documentos que lo que hacen es concentrar la memoria institucional de un país y que necesariamente tienen que estar abiertos al ojo de cualquier persona, porque justamente son eso, es lo que nos permite recabar nuestra identidad a través justamente de esta memoria histórica. Dice: cuando la información sea recibida por el AGN, no se limitará su acceso. Es lo que hace el AGN, conservar, resguardar y difundir la información. Sí, efectivamente, eso es lo que le hace al AGN, asegurar que esa información, que es la memoria histórica, pues esté resguardada adecuadamente, pueda estar al acceso de todos y entonces se pueda reproducir el conocimiento de nuestro pasado histórico. Gracias. Gracias. La licenciada Aurora, adelante. Gracias. Bueno, a mí me preguntan qué criterio ocuparon para determinar el plazo de 70 años. Por favor, sea específica y concretamente denos su parecer sobre los que son testimonio y prueba de violaciones graves y el cierre de consulta directa en el fondo, Dirección Federal de Seguridad, ya que durante su periodo como AGN fue armoniosa. Bueno, pues nosotros, en base a la Ley Federal de Archivos, consultamos al IFAI en su momento sobre la clasificación que debería de darse a los fondos de Dirección Federal de Seguridad, investigaciones políticas y sociales, y determinamos que eran confidenciales, no confidenciales sensibles. Eso significa 30 años. El documento más reciente es de 1985. Eso significa que todos estarían abiertos al público como cualquier otra parte del archivo. Eso se lo comunicamos mediante un oficio al CISEN. El CISEN aceptó. En el CISEN, desde antes venimos trabajando con ellos en vista, digamos, a la Ley Federal de Archivos en relación a que no era congruente con la legislación archivística que tuvieran personal de ellos adentro de esa galería, de modo que hicimos documentos para la consulta, guías, inventarios, para poder que el personal de la AGN pudiera dar acceso a esos documentos, y empezó a darse esa transición. Realmente poco a poco quedaron menos personas del CISEN trabajando ahí, y por un tiempo, de acuerdo con el CISEN, esos fondos se abrieron. ¿Qué es lo que hace que de repente decidan que no son confidenciales, sino confidenciales sensibles por parte del personal del CISEN, y que se cierren esos fondos de vuelta? Pues eso no es un problema de la ley ni del artículo 27, no hay una incongruencia en la ley. No es que haya archivos confidenciales, los archivos como instituciones, los archivos históricos son públicos, pero sí existen documentos de archivo históricos y confidenciales, que son aquellos que deben preservarse de forma permanente y que tienen datos personales. Y sobre esos es necesario pues ponerse de acuerdo y tener un marco legal para poder dar acceso a ellos. El que estos documentos se haya cerrado su acceso, como dice la ley, el INAI tiene el derecho, y la ley se lo otorga, para decir, para interpretar y para decir, bueno, o sea, ¿qué hace una institución que ni siquiera es la productora de esos documentos, ni siquiera es la que los transfirió, determinando después de que ya estaban abiertos al público que ahora deben de cerrarse? O sea, eso no es algo, o sea, pueden ellos justificarlo con la ley, pero si se hace un análisis correcto de la ley, no es justificable. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el doctor Merino, en que si bien en la futura ley general hay que ser más explícitos para que no pueda usarse la ley de esta manera tramposa,
de acuerdo a las leyes vigentes, habría total razón legal para determinar que lo que se está haciendo no es lo que marca la ley. No, solamente aprovechar estos minutos para decir que también me uno al llamado que hace Mauricio Merino a que no se tarden justamente en implementar la Ley General de Archivos. Y sí es una buena noticia que se abra este espacio para justamente que se puedan solucionar todos estos temas que hemos plantado en la mesa. Pero también comparto con él las preocupaciones sobre los posibles retrocesos. Por eso creo que es importante que también el proceso se dé de manera, ¿no?, plural y abierta. Entonces también es un llamado a los senadores para que contemplen audiencias públicas, lo que se ha venido haciendo con la Ley General de Transparencia justamente. Doctor Merino. Sí, bueno, rapidísimo, ya una solicitud, una pregunta, la contestó la doctora Aurora Gómez, así que se lo aprecio mucho, que era esta explicación de cuál es la autoridad que define en qué momento se debe clasificar esta información que está vinculada con la Galería 1. Entonces, pues ya no repito, ya se explicó, de hecho ya se explicó 2 veces, tanto por el director jurídico del AGN en su exposición como por la respuesta de la doctora Aurora Gómez. Y la segunda cuestión tiene que ver con alguien que con toda razón dice solicitud y súplica. Está bonito porque se refiere a que, bueno, ya hagamos la Ley General de Archivos, yo me sumo a la súplica, y que no dejemos pendiente, dice, la creación de una estructura orgánica para operar el sistema institucional de archivos. Esa pues está en el Archivo General de la Nación, así está contemplado, y todos nos preocupamos, creo, todos los que estamos en estos temas nos preocupamos porque el Archivo General de la Nación efectivamente cuente con los medios financieros y los recursos suficientes para emprender esta enorme labor. Hay 2 maneras de no cumplir con una ley. Una es la flagrante, la de dejarla sin cumplir impunemente, que conocemos bien en el país, pero la otra es simular que se cumple y luego, a partir de criterios como presupuesto base cero, dejar sin dinero a la estructura responsable de llevarlo a cabo. Entonces, ojalá no suceda ninguna de las 2 cosas y en efecto veamos culminado este esfuerzo. Solo quiero añadir, antes de terminar, que porque no quiero dejarlo pasar, que sostengo una diferencia con el señor director jurídico del AGN, que bueno que él habla después que yo, porque creo que no puede pasarse por alto el hecho de que la Ley General de Transparencia ya fue promulgada y que se siga manteniendo la lectura de contradicción respecto a la ley federal. Me parece que no convalida una posición garantista, que es la que debe prevalecer, no por gusto de este auditorio, sino por mandato constitucional, como también quedó ya establecido desde febrero del 2014. Creo que una lectura restrictiva como la que acabamos de escuchar en esta mesa, con todo respeto, señor director, no es aceptable. Gracias. Freddy, por favor. Bueno, primero atiendo a las 2 solicitudes de acceso de consulta. La primera es de Susana Zavala, dice, díganos cuál fue el fundamento legal para el cierre de la consulta directa en el fondo documental del Fondo Dirección Federal de Seguridad en Galería número 1. Por favor, sea concreto. Bueno, seré muy concreto. La respuesta la pueden encontrar, si quieren tomen nota, les doy los datos del recurso de revisión 1564-2015. Ahí se hace este planteamiento y se otorga la respuesta a este cuestionamiento. Por lo que hace a cuál sería el procedimiento para el acceso a documentos digitalizados que contengan información sensible, bueno, pues debe de considerarse que estos lineamientos no hacen referencia al soporte documental en el que se encuentren, por lo que el tratamiento sería idéntico.
y después se señala que qué se tiene previsto si el solicitante es extranjero para el caso de documentos digitalizados. Tampoco en estos lineamientos, en este procedimiento se hace un distingo en cuanto a la condición de la persona que realice la solicitud. Y por lo que hace al comentario del doctor Merino, precisamente, si bien es cierto este tema de que la Ley General de Transparencia va a prevalecer precisamente sobre la Ley Federal de Transparencia, más que nada el sentido de la presentación era comentar cómo está actualmente el marco jurídico que regula este tipo de documentos y cómo se procede al acceso. Desde luego que esto deberá ser revisado por el legislador y aplicar deberá ser aplicado por el legislador, observado y atender una posición garantista y de respeto a los derechos humanos en la elaboración de esta Ley General de Archivos. Tengo aquí, estaba yo revisando el registro del recurso, Freddy. Tengo aquí el 1547. 1564. 1564. Bueno, no tengo registrado, pero digo, pues no creo que hayamos, bueno, digo, habría que ver esa revisión que hace. Porque sería importante que se ilustre con argumentos esa consideración para no dejar a dudas ese elemento. Así es. Bueno, pues la verdad es que agradecemos en nombre de las autoridades que auspiciaron este evento por lo que hacen nuestros panelistas en esta mesa y permítanme entregarles a nuestros panelistas un reconocimiento de parte de las tres autoridades y muchas gracias por estas reflexiones. Creo que la riqueza de ella es precisamente las opiniones que se dieron y que, bueno, tomaremos nota para converger pues en estas coincidencias y en las diferencias, pues también advertirlas en su momento. Muchas gracias. Concluye así la mesa número 3. Los invitamos a regresar en punto de las 5 de la tarde para la realización de la mesa número 4, denominada Mejores Prácticas para el Acceso a los Archivos Históricos Confidenciales. Muy buen provecho.